7 talleres clandestinos. La Alameda inclusive vino y denunció a todos estos talleres. ¿Pero qué pasa? Nada. Entonces, la industria textil en su conjunto, si no revierte esta política, vamos a seguir dando malas noticias y hablando de muerte, de contagio de tuberculosis, de evasión de impuestos, de trabajo esclavo, de trata de personas. Es el efecto de una práctica sistemática del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de falta de control sobre este tipo de actividades ilegales y de falta de políticas de protección de los sectores vulnerables. Hoy, los maestros lo decían acá, todavía hoy se está juntando el dinero para poder hacer la ceremonia que corresponde en el velatorio de los chicos, pero ya los grandes diarios de este país, los grandes medios de comunicación han decidido blindar la figura del señor Macri. Sobre esos talleres no había denuncias. Dicen los vecinos que sí. Bueno, no constan en el archivo nuestro. No constan en el archivo nuestro. Hola, ¿cómo les va? Termina el día y empieza el resumen de noticias de la televisión pública. En media hora nos proponemos compartir nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, la región y el mundo. No estoy solo, claro, hay equipo. Gaby Previtera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. Hoy fue una jornada muy movida en cuanto a lo deportivo y fundamentalmente hablando del Superclásico. En un rato te cuento qué pasó. José Nathanson, violencia racial en Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente, la muerte de Freddie Gray en manos de la policía, un joven afroamericano de 25 años, desató una ola de violencia en Baltimore, en Estados Unidos. Ese va a ser el tema de hoy, violencia y racismo en Estados Unidos. Bien, empezamos, estamos en vivo. Ayer, antes de irnos, te contábamos de la angustia de la familia de esta chiquita de 14 años. Carlina Fabio finalmente fue encontrada sana y salva. Estaba caminando por el barrio de Palermo con un joven, no se sabía nada de ella desde el lunes. Después de una serie de estudios, finalmente fue trasladada a un hogar, aunque no volvió a su casa. Carlina, la adolescente de 14 años desaparecida el lunes pasado por la tarde, luego de salir del colegio y cruzar el Parque Las Heras, fue encontrada sana y salva en Palermo, en Godoy Cruz y Juncal, tras el aviso de un vecino que la vio en la calle y la reconoció. Se encontraba en el hall de un departamento de Godoy Cruz y French. Rápidamente la policía fue en su búsqueda, fue traída aquí a la comisaría. Se hicieron las actuaciones judiciales correspondientes. Carlina estaba acompañada de un joven mayor de edad que ha sido derivado a otra comisaría para establecer identidad. El mayor de edad no está ni detenido ni demorado. Lo que se está haciendo es una averiguación de identidad y eso es un proceso que seguramente va a ir paralelamente con la declaración de Carlina y la fiscal determinará. ...13 de junio de 2013, tragedia de Castelar. El tren Chapa 1 embistió en la misma dirección a otro que se encontraba parado. Finalmente hoy se conoció la sentencia contra Daniel López, responsable, según los jueces, de esta desgracia que le costó la vida a 3 personas. 4 años y 3 meses fue la condena. No hay palabra que pueda definir dentro de mi dialecto el dolor, el pesar y la angustia que yo siento por cada uno de los damnificados. Eso es lo que yo quería decir, que soy un ser humano con mis defectos y mis virtudes, pero más allá siento dolor por esas cosas, o sea que siento dolor por cada uno de los familiares y los damnificados que tuvieron que padecer el horror que se vivió en ese momento. Condenando a Daniel Alberto López y las demás condiciones personales citadas en el exordio a la pena de 4 años y 3 meses de prisión, inhabilitación especial para desempeñarse como conductor o motorman de cualquier clase de formación ferroviaria por el término de 10 años. Conforme desde el punto de vista técnico con la conclusión, no conozco el fundamento, de modo tal que hacer una crítica a esta altura sería un poco imprudente. ¿Sí? 4 años y 9 meses y le dieron 4 años y 3 meses, es un fallo casi completo. Sí, y destaco nuevamente la pena de inhabilitación de 10 años, que fue también pedida por la Fiscalía como pena conjunta con la pena de prisión.
Murieron 2 chiquitos, uno de 7, otro de 10 años. A esta altura ya lo sabemos y seguramente vos como nosotros te estarás preguntando cómo puede ser. Faltan controles, las denuncias no son tenidas en cuenta. Claro, esto deja al descubierto la trama institucional y de otros poderes. Otra de las preguntas, ¿para quiénes confeccionan los talleres clandestinos? ¿Cuáles son las marcas? Lo cierto es que más allá de establecer responsabilidades, el momento de la reflexión se hace presente en Misión 7 Resumen. Vamos al encuentro de lo que piensa, por un lado, un investigador del CONICET, como también el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Y por el otro lado, hacia afuera, lo que dicen las marcas es, bueno, yo le llevo, digamos, las telas cortadas a un intermediario y lo que hace el intermediario con eso yo no lo puedo controlar, digamos, que es mentira. O sea, cuando vos le llevas las telas al intermediario, tenés que ver, estás obligado por ley a ver la capacidad productiva que tienen. No tienen una fábrica propia, es el colmo. Tienen 1000 empleados, por ejemplo, en el caso de Chiqui tiene 998 empleados y no tiene un solo costurero adentro. Entonces, sería interesante impulsar algún tipo de políticas que haga que estos empresarios, digamos, tengan que tener por lo menos una parte de los trabajadores en una fábrica propia, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día al trabajador no se le paga un salario, se le paga por cada prenda que hace, digamos, ¿no? Eso lleva al trabajador a trabajar 14 o 15 horas por día, precisamente porque de esa manera puede llegar a tener una ganancia que le permite vivir bien o le permite ahorrar, o en el caso de los bolivianos, mandarle plata a su familia, digamos, ¿no? Y precisamente son condiciones de esclavitud. Si bien hay algunos debates académicos sobre si está bien llamarlo esclavitud o no, pero es básicamente algo que nos recuerda a lo peor, digamos, las peores condiciones de trabajo que vivió la humanidad. Lo cierto es que acá ha habido una decisión por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de no fomentar, no estimular, no fortalecer la inspección del trabajo. Y esta tarea que es una competencia, es una facultad, lo que se llama facultad no delegada por las provincias y en este caso por la Ciudad de Buenos Aires, ya no puede ser ejercida más o menos. Compartimos más información en nuestro picado de noticias. Estiuso manejaba los tiempos. Integrantes de la agrupación 18J revelaron que el fiscal Alberto Nisman, en octubre de 2013, les dijo que la CIDE tenía en su poder las escuchas entre Tejeldín y Rabani, pero que estaba esperando el momento oportuno para presentar esa información. Allanaron el Hospital Borda. La justicia buscó evidencias que le permitan esclarecer la muerte en 2010 de Matías Carbonelli, un interno que fue víctima de situaciones de violencia y hostigamiento por haber impulsado reclamos por el mejoramiento de las condiciones de alojamiento. Mejora la situación en Bariloche. La disminución de la actividad volcánica del Calbuco llevó al Comité de Emergencia de la ciudad a declararse en guardia pasiva, aunque mantendrán comunicación permanente con autoridades chilenas para monitorear el volcán. Peritos de la Policía Federal reconocieron ante el tribunal que juzga al portero Mangieri que los estudios de ADN de una de las uñas de la víctima se contaminó en el laboratorio. La muestra no es relevante para el juicio, pero con este dato, la defensa cuestiona la seriedad de las pericias. Investigan a Loma Negra por lesa humanidad. Al cumplirse 38 años del secuestro en Olavarría del abogado laboralista Carlos Moreno, las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y bonaerense se presentaron como querellantes en la causa que investiga al directorio de la empresa por su responsabilidad en este crimen. En el escrito sostienen que la compañía de Amalia Fortabat obtuvo beneficios económicos en desapariciones de civiles durante la dictadura militar. Murió Jean-François Casanova. El coreógrafo francés y director del grupo teatral falleció a los 65 años, producto de una enfermedad que le fue detectada en diciembre del año pasado. El actor y bailarín, nacido en París, participó en varios espectáculos de revista en la década de los 80 en Buenos Aires, donde creó el grupo Caviar. El ministro de Economía, Axel Kicillof, disertó en las Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas. Dijo que en materia de reestructuración de deudas soberanas hace falta una intervención urgente de todos los países en ámbitos plurales, porque este es un problema del sistema financiero y económico mundial en su conjunto. Advirtió que el poder de los fondos buitre es insoportable y pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda y los calificó de parásitos. Las autoridades de la UFI-AMIA le pidieron a Interpol
que averigüe el paradero del ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Jaime Estiuso. La solicitud busca que el ex espía sea traído a la Argentina para que explique en qué consistió su colaboración en el atentado contra la Mutual Judía ocurrido en 1994. El pedido fue realizado a través de la Policía Federal, fuerza a la que los fiscales habían recurrido la semana pasada cuando Estiuso no se presentó en la Unidad Fiscal Especial para rendir cuentas. Una es el nombre de este nuevo frente electoral. Del mismo participarán y competirán en las internas Sergio Massa y el cordobés José Manuel de la Sota. Hoy estamos aquí con Sergio constituyendo un polo que lo podríamos llamar de disputa positiva. ¿Qué significa? Y que vamos a disputarnos los dos los votos de todos los argentinos y vamos a tratar realmente de hacerlo institucionalizando la lucha por la idea. En esta disputa no habrá agresiones, en esta disputa no habrá peleas. Aquí discutiremos caminos nuevos para la solución de problemas viejos. Vamos a dirimir de manera inteligente, de manera sana liderazgos. Pero lo más importante es que tengamos la generosidad, la humildad de entender que se acabó el tiempo de la fractura y de la división, que viene el tiempo de arremangarnos. El ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, adelantó que el escrutinio definitivo de las elecciones del 19 de abril estará listo el fin de semana, ya que aún restan escrutar 1.200 mesas del departamento Rosario, más la totalidad de los departamentos San Lorenzo, San Cristóbal, San Javier, San Martín y Vera. Reveló que el conteo viene lento, habida cuenta que hay muchas listas y fiscales. Lewis admitió que los errores del escrutinio provisorio fueron originados en un defecto de diseño que tenía la página web, porque si bien se aclaró que el concepto de mesas informadas no quería decir mesas escrutadas. Nos vamos a la Feria del Libro, la edición número 41. Allí estuvo Mariano Recales, saben ustedes, titular de las Líneas Argentinas, candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo en la presentación de un compilado del economista ya fallecido Iván Hein. Era un excelente divulgador, un comunicador muy claro y con sentimientos muy profundos que nos ayudaba mucho a entender la economía del país y del mundo. Y este libro que recopila muchísimos de sus artículos muestra la actualidad que tiene hoy todavía el pensamiento de Iván Hein. Cuando recorre sus páginas vemos los mismos problemas de hace 4 o 5 años cuando él escribía, reflejados en la actualidad y tal vez profundizados. Muchas de las cosas que él planteaba se han cumplido como vaticinios, y leer hoy el libro de Iván Hein nos ayuda a entender mucho más la economía del país, pero también la economía del mundo. La verdad que es un libro excelente que no podíamos dejar de venir a promover, porque promueve también lo que nosotros pensamos y los valores que nosotros tenemos. Y se lo extraña a Iván Hein, un tipo muy valioso. Cambiamos de tema, 29 de abril, Día del Animal. Y en ese contexto vamos a compartir un informe particular, si se quiere, porque pasaron a retiro a 14 canes, 14 perros que trabajaron en distintas tareas para la AFIP. Estuvo, por supuesto, presente el titular del organismo, Ricardo Echegaray. Día del Animal, la AFIP decidió homenajear a 16 perros que cumplían tareas en la aduana. La ceremonia se denominó Retiro Efectivo de Canes. Ya están en otra etapa, tienen un merecido descanso y consideramos que el Día del Animal, como generalmente participamos en todas las escuelas a lo largo del país, llevando a los guías de canes para hacer demostraciones, valía la pena también en esta ocasión poner en punto y poner en valor el retiro efectivo de 16 canes de la aduana argentina. ¿Qué tareas específicamente realizan estos canes? Que son perros que ya no van a estar más desarrollando tareas de control, la mayoría estarán con sus dueños originales, harán una vida más de un can que acompaña un domicilio, una casa,
Y en algunos otros casos tenemos algunas entidades con personas discapacitadas o casas de hogares de niños que generalmente la AFIP lleva adelante las donaciones de los canes que dejaron la actividad efectiva para ese tipo de tareas. El Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia perdió el control del Progress M-27M, un carguero espacial sin tripulación que iba a abastecer a la Estación Espacial Internacional. La nave ahora se dirige a tierra sin control, según se confirmó oficialmente. Los voceros revelaron que los controladores de vuelos rusos intentan restablecer la conexión con el carguero, aunque con pocas probabilidades de éxito. Es imposible saber cuándo caerá exactamente la Tierra. Dijeron, depende de muchos factores, pero la caída se producirá en condiciones incontrolables. Vamos a Estados Unidos. José, parece un tanto descontrolada la violencia que arranca con un nuevo asesinato por parte de policías. En este caso, como siempre, los muertos parecen estar del mismo bando, jóvenes afrodescendientes. Sí, efectivamente, Pablo, se conoció el 19 de abril la muerte de Freddie Gray, un joven de 25 años afroamericano que había sido detenido por la policía en Baltimore, una ciudad en la costa este de Estados Unidos. Este chico apareció con la espina dorsal quebrada. La policía de Estados Unidos de Baltimore dice que fue consecuencia de una caída, la familia no le creyó, esto desató una serie de disturbios muy importantes porque se suma a una larga lista de antecedentes de jóvenes de raza negra, de origen negro, de afrodescendientes, asesinados en diferentes circunstancias por la policía. El 9 de agosto, Mick Brown en Ferguson fue asesinado por un policía blanco que fue rápidamente liberado. El 17 de julio, Eric Garner en Nueva York, aquel vendedor de cigarrillos de contrabando que fue atrapado por un policía y que gritaba no puedo respirar, no puedo respirar. Se escuchaba, seguramente ustedes se acuerdan, el audio muy claramente, se escuchaba I can't breathe, I can't breathe. La brutalidad manifiesta. Absolutamente. De quienes, ejerciendo el poder del Estado, salvajemente torturaron y mataron a una persona. Sí, ostensiblemente. El 17 de julio, decíamos, Eric Garner en Nueva York. El 22 de noviembre, Tamir Rice en Cleveland estaba jugando con una pistola de juguete. Un vecino lo denunció, llegó un patrullero y lo acribillaron ahí mismo. Pero lo que se esconde detrás de esto, Pablo, y me parece que vale la pena tomarse unos segundos para pensarlo, es la situación de exclusión y de segregación racial, social y residencial incluso de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Podemos ver una primera placa en donde se ve la cantidad de personas negras que están en este momento en las cárceles de Estados Unidos. La primera línea en verde más oscuro muestra la cantidad de negros cada 100.000 habitantes detenidos. Como se ve ahí, 4.347 contra solo 678 blancos cada 100.000 habitantes. Esto te da una pauta, la tercera raya es la de los hispánicos. Digamos, algo así, 6 o 7 veces más de negros detenidos cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, considerando que en Estados Unidos solo el 15% de la población es afrodescendiente. Sí, si tomamos también en cuenta la historia de apartheid y segregación que hace no más de 50 años superado en Estados Unidos, José, no solamente la violencia y la protesta por esa violencia da cuenta del contexto en el que estamos describiendo los hechos. Efectivamente, Pablo, ¿sabes qué? Terminada la Segunda Guerra Mundial, solo 2 países mantuvieron disposiciones institucionales segregacionistas o racistas. Y disposiciones institucionales quiere decir leyes, porque claro, son Sudáfrica y Estados Unidos los 2 únicos países que terminaron la Segunda Guerra. Hasta bien entrados los 60, incluso a principios de los 70, todavía había estados donde un negro no se podía sentar en el mismo ómnibus que un blanco, no podía ir al mismo baño que un blanco. Al mismo supo, por ejemplo, Duke Ellington, por ejemplo, algo así como el prócer mayor de la música popular norteamericano, que no podía bajar de los trenes en los estados donde se seguía practicando el segregacionismo. Efectivamente, y decíamos, Pablo, que el trasfondo de esto es la exclusión social de los negros en Estados Unidos. Vamos a ver una segunda placa donde se ve la tasa de desempleo de los negros, es la línea de arriba, comparada con la de la población blanca. Prácticamente la población afrodescendiente duplica en desempleo, tanto como cuando hay mucho desempleo como cuando hay poco desempleo, como ahora en Estados Unidos, no importa, siempre la población afrodescendiente prácticamente duplica. Vamos a ver una tercera placa que es un mapa de Estados Unidos donde se muestra muy claramente, señalado en color oscuro,
cómo la población afrodescendiente está claramente concentrada, a diferencia de otras minorías étnicas en Estados Unidos, por ejemplo los latinos o incluso la minoría asiática, una minoría muy importante también en Estados Unidos, que está más homogéneamente distribuida a lo largo del territorio. Charleston, Carolina del Sur, Carolina Exactamente, del Norte. son los estados de la costa este de Estados Unidos donde está concentrada la población afrodescendiente. Uno de estos estados, una de estas ciudades, uno de estos estados es Maryland, una de estas ciudades es Baltimore. Yo recomiendo a todos siempre una serie extraordinaria, se llama The Wire, seguramente la habrás visto, producida por HBO. Sucede en Baltimore y te cuenta muy bien cómo funciona este sistema de exclusión social. Y una última frase que se está escuchando mucho en Estados Unidos. Estados Unidos tiene desde hace unos años el primer presidente negro, ¿cierto? Que dio hace unos pocos días un discurso muy equilibrado y muy cauteloso en relación a los disturbios que se habían producido. En Estados Unidos se escucha mucho últimamente esta frase: Estados Unidos tiene un presidente negro, pero la casa de gobierno sigue siendo blanca. Metemos con la previa del Superclásico, que es un partido aparte, Gaby. Hoy ha sido una jornada bastante complicada, desde que arrancó el día, que se conocieron algunas noticias, ya casi desde ayer a la noche, hasta hace algunas horas atrás. Puedo arrancar con una pregunta. Sí. Las letritas en minúscula, mojándole la oreja a Sí, la no tiene hinchada nada del que ver pueblo esto. Ceneice, ya sé que va a ser otra cosa. Perdieron validez, ¿no? Claro, ¿Se pueden usar? pero esas no se pueden usar. Bien. Es decir, si algún hincha de River tiene esa entrada, quédese atento porque le van a decir dónde y cuándo y a qué hora tienen que ir a canjearlas por las nuevas que van a estar con Boca en grande, ¿sí? Con la misma tipografía que River. El que tiene esa entrada no intente ir a la cancha, porque si no la canjeó, pierde la plata y pierde entrada a la cancha. Bien, hecha la aclaración, nos metemos con la agenda. Bueno, una de las cosas que ha pasado a lo largo de estas últimas más de 18 horas es que ayer por la noche la justicia argentina le decretó a Mauro Martín la posibilidad de que todavía ha vuelto a foja cero el caso penal en el que está involucrado y que esto le permitiría ingresar a la cancha. ¿Por qué? Porque le habrían levantado el derecho de admisión, es decir, esa lista en la que están las personas que no pueden ingresar a un estadio de fútbol, a un evento deportivo. Paralelamente, esta mañana también la justicia le ha decretado la posibilidad a Rafael Diceo de recuperar su condición de socio, es decir, que obliga a Boca, mediante un comunicado oficial, obviamente judicial, a devolverle el carnet y los años de antigüedad. ¿Esto qué generó? Que aparezca el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, consultado por este tema, entre tantas otras notas que ha dado a lo largo del día, por ejemplo, por el caso de esta chiquita que apareció, que dijo, no, si le levantan el derecho de admisión, nosotros estamos tratando de luchar contra los violentos, bueno, no habrá superclásico, yo no puedo garantizar la seguridad, por lo tanto, existe la posibilidad de que se suspenda. Esto fue por la mañana y las primeras horas de la tarde. Todo vuelta atrás y el superclásico se va a disputar. ¿Por qué? Porque Boca, entendiendo la real gravedad de este hecho, deja bajo el derecho de admisión tanto a Mauro Martín como a Rafael Diceo. Es decir, no van a estar estos violentos. O sea, toma la responsabilidad, no la justicia, sino claro. la institución Boca Juniors. Exactamente, que en realidad por medio de un comunicado de la justicia tenía que devolverle el carnet de socio a Rafael Diceo, pero eso no implicaba que lo permita entrar. Claro. Porque además, entre otras cosas, para ingresar al partido del próximo domingo tienen que tener por lo menos 3 asistencias a los partidos que se han disputado en este torneo, cosa que no pudo realizar Rafael Diceo. Por lo tanto, Boca decide dejarlos en derecho de admisión y a raíz de todo eso, Sergio Berni en conferencia de prensa explicaba lo siguiente. A la hora de evaluar los riesgos de un partido se tienen en cuenta diferentes información y que no íbamos a permitir que se jugara si la dirigencia del club no asumía la responsabilidad. Este domingo el partido se va a hacer con el derecho de admisión de estos dos señores y bueno, y esperemos, le vuelvo a repetir, a aquellos malmemoriados de la comisión directiva que tenga que tomar la definición de si aceptan o no al señor Rafael Diceo. Acá le ponemos algunas imágenes para que a la hora de tomar la decisión recuerden lo que hace este señor. Bueno, vamos a hablar de algo un poco más entretenido para el hincha de Boca que realmente quiere ver un espectáculo futbolístico que tiene que ver con este superclásico que se va a disputar el domingo a partir de las 18:15. No hay equipo confirmado todavía. Juegan con mi corazón. Pero hay indicios ya de lo que puede Gago? llegar a ser el 11 inicial. Gago todavía no está confirmado, pero casi que te diría que podría llegar a estar. Entrenó. Y si no entrena o no, porque va a ser clave lo que pase mañana. Lo que pase este día jueves va a ser clave, porque hoy hubo una práctica de fútbol en la que ha parado un posible equipo titular
Y la duda sigue estando de si va a estar Gago como titular o si lo va a guardar para la Copa, porque recordemos que después vienen por delante 2 partidos importantes que no tienen mucho margen de error. O ganás y seguís adelante o perdés y no estás. Por lo tanto, lo que sí puedo confirmarte es que Orión va a volver a ser titular, que Cubas ha estado hoy en ese 11 inicial en el mediocampo y que probablemente sea titular, y que en la delantera hasta hoy, hasta el equipo que formó hoy para Arrobarrena está en Caleri. Está en este caso también Daniel Osvaldo y que también estaría Chávez. Todo esto puede cambiar mañana, pero vamos a escuchar lo que decía Fernando Gago en conferencia de prensa. Él reconoce estar bien físicamente, pero veremos qué decía el entrenador. Sí, la verdad que es lindo, porque siempre es lindo jugar unos clásicos, más en estas instancias como nos toca también en Copa Libertadores. Pero ahora el primer partido es el campeonato, entonces tenemos que centrarnos en ese, que es el domingo, y tratar de lograr los 3 puntos para seguir peleando y quedar como único punteros. Era muy importante quedar como primero en la general, porque te da una ventaja de definir de local con nuestra gente, nuestra cancha. Después, lógicamente, que íbamos a saber que en teoría te toca el peor segundo. En este caso le tocó a River, pero para ganar la Copa Libertadores o para ganar cualquier torneo hay que jugar con todos y no hay que pensar en el rival, sino en lo que nosotros podemos hacer. Y mientras seguimos hablando de este superclásico, les decía recién, Carrizo va a ser el que estaba, por lo menos en la formación de hoy, Carrizo, Osvaldo y Chávez en la delantera. Lo que sí está confirmado es quién será el árbitro del primer partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Quién es? Germán Delfino, que ya tiene 4 antecedentes. Fue este superclásico frente a un Boca River, River Boca. Difícil dejar contentos a todos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Una frazada corta, si elegís a uno se queja al otro y viceversa. Vos tenés la posibilidad de elegir en un torneo internacional si querés que el árbitro sea de tu país o no. En este caso es toda la terna arbitral de la República Argentina. Va a estar por un lado Javier Uciga, Gustavo Rossi serán los asistentes, Fernando Rapalini el cuarto árbitro y Germán Delfino, que ya tuvo 4 superclásicos. El último antecedente y el más importante tiene que ver con el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, en el que River termina dejando en el camino a Boca el año pasado. Ese fue el último superclásico que ha tenido Germán Delfino como árbitro. Dentro de los hechos destacados, más allá de que ha enfrentado a los 2 equipos, 14 veces dirigió a Boca, 20 ha dirigido a River. Dentro de lo más destacado, pero no polémico, tiene que ver con la expulsión a Ramón Díaz en el torneo inicial del año 2013, esa famosa vez que sale de la cancha diciendo yo no me fui, que entraba en polémica con los hinchas de Boca, con River que había descendido a la B Nacional. Y por otro lado, un superclásico de verano en el año 2014 con una falta que no le cobró Maidana sobre Orión. Esos son 2 de los hechos más destacados, pero no ha tenido polémicas en este partido. Nos vamos al fútbol del exterior para ver al equipo de Carlitos Tevez. Otra vez volvió a marcar el Apache y está muy cerca de convertirse campeón. Por 4ª vez consecutiva. No Gran es que momento es un el del campeón Apache, más. Gran momento el del Apache, que quiere volver a Boca. Él está convencido de que volvería a Boca y creo que los hinchas Geneises también, como vos, lo están esperando para que lleguen. Primer gol del partido desde el punto penal, un argentino, Gonzalo Rodríguez, el ex San Lorenzo y el ex Villarreal, para poner el 1-0. 6 goles para él en 20 partidos disputados en esta liga italiana. Y Calcio, que le faltan 5 fechas para el final y que Juventus le lleva 14 puntos de diferencia a quien es el segundo. Llorente marcaba aquí el 1-1. Mirá el gol del Apache. De cabeza ponía acá el 2-1 y así lo festejaba con la manito en alto. Y el violín después, vayan a saber qué significaba para él ese violín. Yo creo que el festejo seguramente va a ser con una música un poco más alocada, pero el festejo va a tener que esperar una fecha más. Primero porque perdió el fin de semana y no lo pudo hacer, y esta vez ganó, pero también ganaron los que están por detrás, porque ha ganado Roma 3-0 a Sassuolo como visitante y 4-0 Lazio, que es el escolta, frente a Parma. Carlitos Tevez, que marcaba el anterior, y después, por último, iba a llegar el tanto de Ilicic para poner las cifras definitivas. Aquí está, la cruza Carlitos Tevez, este fue el 3-1, iban casi 70 minutos del partido. El Apache, que con este gol llegó a 20, es el capo cañonieri que tiene la liga italiana, es decir, el máximo goleador hasta el momento. Y un tipo que
creo que, no me equivoco, sido que salió campeón en cuanto equipo Sí. y país jugó, ¿no? Totalmente. Y se ha ido ídolo en la mayoría. más allá de Argentina, que en Brasil, Reino Inglaterra, Unido, ahora en Italia. En todos lados, exactamente. Este fue el gol de Ilicic, el último del partido, el 3-2, le ganó a Fiorentina. Si le gana a Sampdoria como visitante el próximo fin de semana, no importa otro resultado, va a ser campeón por cuarta vez consecutiva, la Juventus. Esto es amor, podría decir, y no por Tevez, bueno, podría ser por Tevez y por Boca sobre todo, pero hablamos de un poco de rock and roll. Cuentos Borgianos volvió al ruedo, la banda de Abril Sosa tiene nuevo trabajo, por supuesto, el corte se llama así, Esto es amor. Escuchándolo, nos vamos a ir a la pausa. No se vaya, ya volvemos. Bueno, fue naturalmente un honor tremendo, lo dije ese día y creo que te lo dije a vos, como un poco devolverle a Gustavo con un pequeño cover, todo la gran obra que él nos dio, y encima fue loco porque Déjà Vu es una canción que veníamos tocando, pero a partir de ese momento la incorporamos un poco al set list de nuestros shows como una canción propia, ¿no? Y una canción también que la letra tiene que ver un poco con nosotros, ¿no? Y con la búsqueda ahí de la verdad a través de las canciones, a través de la poesía, como dice Cerati, así que un enorme placer y sobre todo después de eso que fue una gran repercusión porque fue simplemente una versión, ni siquiera fue una versión muy armada, ¿no? Fuimos fieles a la canción de Gustavo. Se viene el 9 de mayo en la trastienda, ¿cómo va a ser el show? Bueno, es un show que en realidad justamente por todos estos cambios que hubo, la salida de Diego, llegamos a un lugar que quizá tiene que ver con esto de la madurez, en donde empezamos a hacer los conciertos y los discos un poco en base a... No tanto a lo que le gustaría escuchar al otro, lo cual no lo digo de mala manera, sino más pensando en qué show nos gustaría ver a nosotros, ¿no? Entonces, un poco hay como una especie de loop y de rebote de disfrute, porque vos haces un concierto que disfrutás hacer, pero que también te gustaría ver, y creo que eso después se nota, y la trastienda el 9 de mayo va a ser eso, una lista de temas que va a ir por cualquier lado sin respetar tanto porque además es un lugar intimista, ¿viste? Y sin respetar esa cosa del concierto que tiene que estar de punta a punta relacionado para que nunca caiga. Y si cae está bueno también, ¿no?